Te voy a compartir esta mañana la palabra de Dios, y como cuando siempre me toca el honor de poder compartirla, les digo, saquen su celular, su cuaderno, su libreta, apunten. ¿Por qué? Porque es una manera también de honrar la palabra. Uno llega a la casa y dice, oh, estuvo bueno. ¿Y qué te habló el Señor? Estuvo bueno. Yo entiendo que queda en el espíritu, porque a mí muchas veces ha pasado que digo, oh, no tengo algo donde apuntar, o alguien está orando por mí y estoy recibiendo una palabra y como que uno quisiera así sacar y empezar a apuntar, pero uno ahí también descansa en que se guarda en el depósito del espíritu. Pero si usted tiene la oportunidad de honrar la palabra, trabajar, tomar notas, hágalo. Amén. Así es que vamos a comenzar leyendo. ¿Les parece que en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, vamos a leer una porción? Y ha sido un sentir que tenemos con mi esposo en estos días, en este último mes, a lo que Dios nos ha estado tratando, y sé que también a muchos de ustedes. Así es que vamos a leer con esa expectativa, y es Mateo capítulo 14, versículo 24 al 34. Es un pasaje, una historia bíblica muy conocida. Se la adelanto, le doy el spoiler. Es Jesús en la tormenta, Pedro caminando sobre las aguas. Entonces, antes de que usted diga, ya me sé la historia, porque ya sé que ahí de repente hay unas voces, quiero que podamos leer esto con una expectativa de que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios te dé una palabra hoy, que venga en la alabanza? Dios nos fue dirigiendo en algo como cuerpo, así es que estamos expectantes. Amén. Versículo 24. Como siempre voy a traer un poquito locos a los de multimedia, pero ya están preparados. Listo. Mateo capítulo 14, versículo 24 dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que era como a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínate la tormenta, todo esto en medio del mar, en madrugada, y de repente ven a alguien caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, me encanta cómo dice, y dieron voces de miedo, porque es como una manera de decir, ¡ah! Se pusieron así, perdieron la cordura, así, se pusieron a gritar sin ninguna cordura. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Siguiente versículo. Entonces le respondió Pedro, buenísimo Pedrito, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vamos, me encanta. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Siempre no. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Siempre en esta historia, como que Pedro fue el que salió y el que decimos, Pedro dudó y se hundió. Pero yo solo quiero resaltar que Pedro fue sumamente valiente. Le creyó al Señor. Tuvo una fe que no tuvieron los 11 que se quedaron en la barca, ¿o no? Nadie habla de los 11. Todos hablan de que Pedro dudó y se hundió. Y yo digo, bueno, vieron 11 que ni siquiera se tiraron. Entonces es muy fácil a veces, ¿o no?, externamente decir, del único que se atrevió a hacerlo, a creerle al Señor, y cuando le salió mal, te dije. Pero los 11 se quedaron, y Dios está llamando también, como algo que quiero comenzar a establecer iniciando, es que Dios está llamando a gente que sale de la barca.
Amén. Y yo creo que esta iglesia, Dios nos está llamando a no quedarnos como los 11 que se quedaron en la barca con miedo, que luego se juzgaron, se rieron de Pedrito y le tiraron talla. ¿Te hundiste? Y Pedro se las bancó. Pero los 11 ahí, en la seguridad, no pudieron experimentar esto. Y yo sé que eso es un pasaje sumamente conocido, y Dios en estas semanas nos ha confrontado con este pasaje de escuela dominical, ¿viste? Porque a los niños les enseñan esto, lo dibujan, lo pintan. Es una historia común que uno como pastor se la sabe, pero Dios nos ha estado hablando con esto, y con esto quiero que veamos algunos aspectos de esta historia para entrar en el tema. ¿Les parece? Antes de entrar al punto, si hay un pensamiento que nos puede robar de lo que Dios nos quiere entregar, es creer que ya lo sabes. Cuando estamos, los que están aquí tal vez que tienen gente, que tienen discípulos, esta palabra ya lo sé. Entonces tú empiezas a decirle a alguien, ¿cuántos saben? El hermano Cristian le ha tocado a algunos que usted le quiere edificar en Cristo y dice, no, sí, ya sé. Y tú lo ves y con sus obras no sabe nada. Entonces tú le quieres decir, no, pero es que el Señor esto y Dios quiere hacer esto. No, sí, ya sé. Ay, Señor. Ahí yo pido una doble unción de paciencia, porque quiere caer el fuego consumador y decir, no sabes, mira, mira tu vida, no sabes. Pero si algo nos puede robar, les digo, es el creer que ya lo sabemos. Y vamos a estar hablando de la fe y de verle a Él. Amén. Así que con expectativa, escuchemos esto como si fuera la primera vez. Quiero dar algunos preámbulos de esta historia que leímos. Número 1, claramente los discípulos estaban en problemas. ¿Estamos claros en eso? Súper. Otro punto, la primera lectura que hacen todos ante la posibilidad de que Jesús pueda caminar sobre el problema. O sea, ellos no pensaron, es Jesús. Lo primero que pensaron fue un pensamiento natural. ¿Está de acuerdo? Y creo que poniéndonos también en esta misma situación, yo misma poniéndome en esa misma situación, quiero confesarme que cuando a veces hay un problema, no soy una superhéroe espiritual, sí tengo una primera lectura natural. Mi mente, como es tan resolutiva, es un problema. Pasa algo y pienso, no sé, no hay plata, y pienso, ¿qué puedo vender? ¿Cuántos son como los míos, como yo? Así como que mi mente va y quiero resolver. Sí, entonces en esa parte económica es muy obvio que nos pasa esto, y yo ya digo, uy, igual no estaba usando el polerón. Y en Facebook hay gente que es la hermana Nancy, muy buena vendedora. Venden todo, yo ahí me complico, pero bueno, lo dejo. Si me bajan el precio, lo dejo el precio más barato. Pero mi respuesta es casi siempre inicial, es natural. Y así les pasó también a los discípulos, es que, bueno, no puedo juzgarlos tanto. Se imaginaron algo y lo afirmaron. Se imaginaron, pensaron naturalmente cómo podían resolver ese problema, qué era lo que estaban viendo, qué era lo que pasaba. Y cuando tú intentas solucionar algo, naturalmente viene el miedo. En este ejemplo que les digo, no hay plata y uno piensa, ¿qué voy a vender? Y luego no me diga que después de que decide que va a vender, le viene paz. No, le viene como angustia, ¿o no? Ya, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y si no me lo compran? Entonces, muy rara vez su solución natural, su percepción, su lectura natural inicial va a traer paz. Siempre trae o algo que tengo que hacer, o hay algo que tengo que, hice una lista de cosas. En ellos, su lectura natural es un fantasma, desató una emoción que es el miedo. Totalmente, una emoción humana. Las emociones también son puestas por parte de Dios y nos llevan y nos direccionan al final a depender de Él. Y qué interesante que cuando llega el miedo y después Jesús al tiro dice, soy yo, se disipa y uno dice, no era un fantasma. ¿Ya? Cuando Dios habla, pum, Jesús habla, el Señor es mi proveedor. No tengo que andar vendiendo la licuadora que no he usado y el microondas que igual puedo vivir sin microondas. Entonces empieza a ver. Pero cuando Él te dice, yo soy, ¿están de acuerdo que el miedo, pum?
¿Y qué sucede cuando se va el miedo? Yo no sé si a los 11 se les fue totalmente el miedo, pero cuando Dios habla, hay una reacción que tiene que suceder en nosotros, y es creerle y lanzarnos. ¿Estamos ahí? Con esto quiero poner una base y que lo vayan asociando, porque es importante que lo que estamos recibiendo el día de hoy usted pueda verlo no solamente como una historia, sino como lo que vivimos todos los días. Siempre pensamos eso mismo, les decía, que Pedrito dudó, pero los 11 probablemente se quedaron siendo presa de su miedo, porque no tomaron acción. Nadie toma acción. Y si no es Jesús, probablemente, no sé, no lo dice la Biblia, pero el único que se lanzó al agua fue Pedro. Y quiero que aquí veamos que, claro, parte de la historia, todos la sabemos, tal vez lo hemos predicado, es muy sencillo decir, cuando Pedro dejó de ver a Jesús, se hundió. Todos sabemos eso, ¿no? Cuando Pedro comenzó a ver la tormenta, comenzó a ver la situación, más allá del yo soy, el que estoy caminando sobre el agua, el que estás caminando sobre el agua, se hunde. Y con esto quiero que vayamos viendo un principio, y es que hay una lucha de visiones. Todos saliendo de este lugar, o probablemente aquí con un mensaje de texto, hay una lucha con qué cosa se va a llevar toda tu visión, toda tu atención. ¿Ya? Es una disputa de visiones. Y aquí al final Jesús hace, cuando está en esta parte de esta disputa de visiones, que ahí la pierde, se empieza a hundir, Jesús saca una palabra, y vamos a hablar de esta palabra también, la saca a escena en el versículo 34, cuando se empieza a hundir, en el versículo 31, pero se empieza a hundir, dice, Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y metió una palabra aquí, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y con esto quiero comenzar, y quiero decirles cómo la fe y la visión siempre están conectadas. Amén. Siempre están conectadas la fe y la visión. Y con esto quiero hacer una pregunta también, que aquí sean sinceros y levanten su mano. Yo soy la primera que lo levanto. ¿Cuántos en este último mes, ya llevamos un mes, hoy es 6, 7, estuvimos en la escuela de Nuevo Pacto el 7, 8 y 9, un mes, estamos de ahí de acuerdo, un mes, se pasó rápido, ¿no? Muy rápido, yo lo sentí rapidísimo, este mes fue muy rápido. ¿Cuántos en este mes han sentido, porque hubo una palabra rectora muy clara, que nadie se puso de acuerdo en la escuela de Nuevo Pacto, que era contemplarle a Él, y ver lo que Dios nos ha dado como naturaleza, y contemplarle a Él? ¿Estamos claros? Esto de visión. ¿Cuántos después en este mes han sentido una disputa han tenido problemas o situaciones que han tenido que ver, veo el problema o veo a Jesús? ¿Lo contemplo a Él o contemplo el problema? ¿Cuántos aquí en este mes tuvieron unas situaciones así? Levante la mano allá, pero arriba bien alta, porque si no, no los veo, así con orgullo, vamos. Les llegó así un correo, una enfermedad, una situación, ¿o no? Alguien le cobró una plata que no tiene, diagnósticos. Nosotros también. Llegamos y ese mismo martes, ¡pah!, una noticia difícil relacionada a un tema de salud de nuestra hija. Siguiente martes, ¡pah!, otro tema difícil con respecto al colegio de nuestras hijas. Y bueno, les voy a contar el primero, el de mi hija Renata. Ese martes, después de la escuela, estábamos cansados, habíamos alojado gente, y voy al doctor porque ella tuvo una fractura de dedo expuesta, entonces la metieron a quirófano, ya sé. Yo estaba ese martes cansadísima, pero con gozo, le contemplaba a él. Yo llegué al hospital así feliz porque le iban a sacar los puntos. Y estando en el hospital me dicen, bueno, tenemos que seguir revisándola porque hay una posibilidad de que ya no le crezca el dedo. Y yo venía con el gozo del Señor. Y ya no le crezca ¿y a qué se refiere con eso? ¿Puede explicar más? No, tenemos que verlo, no sé qué. Y yo salgo de ahí, venía en el espíritu así, pero viéndole a él caminando sobre las aguas. Pedrita, dígame nomás. Y salgo y llamo a Jairo porque necesitaba que alguien me levantara. Y yo, amor, o sea, me dijeron esto, y toda mi mente empieza a hacer este análisis espiritual, pero mental. Y digo, yo sé que Dios puede crear dedos.
O sea, yo sé que Dios puede hacer que salgan dedos de cualquier lado, pero también sé que Dios también puede permitir acompañarme en el proceso de que tal vez no le crezca. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Amén. Yo les mentiría si les dijera, no, cuando usted cree en el Señor, todo le sale bien y todos los temas de salud son resueltos. ¿Cuántos saben que no es cierto? Pero lo que yo sí le puedo asegurar es que cualquiera sea el resultado, el Señor va a estar con usted. Eso sí. Pero igual ante la idea de que el Señor esté conmigo y que no le crezca el dedo a mi hija, o sea, está difícil la cosa. Y Jairo me comenzó a ministrar. Me decía, amor, estamos viéndolo a él. Y yo sentí físicamente, cuando me empezó a ministrar, de volver a verlo a él, yo sentí físicamente como en toda mi angustia, física, emoción. Había una emoción, un miedo real. Sentí como verlo a él. ¿Sabe lo que estoy hablando? ¿O no? Es un momento tangible, muy tangible. Y lo vi y dije, Señor, ¿con dedo o sin dedo? Ya, pero decirlo eso hay que estar muerto. Le mentiría si en todos estos meses no he tenido temas que veo la tormenta y me hundo y luego me vuelvo a subir. Pero hay una lucha en todo. ¿Qué es lo que gana la atención de tus ojos? ¿En quién pones tu confianza? Es una lucha tangible y de verdad que hemos hablado con muchas personas, con situaciones, con deudas, con temas que han salido, y es una lucha real. ¿En quién pongo mi mirada? En el Señor, amén. Cuando Jesús habla de esto, les digo, mete esta palabra y dice, entre este problema de visiones, vamos a ver eso, habla de la fe. Amén. Y la ecuación es así, hay un problema, el tema en discordia es, ¿dónde pones tu mirada? ¿Dónde pones tu confianza? Y Jesús habla de la fe. Y imposible no, si voy a hablar de la fe, no leer algunos versículos, pero quiero comenzar leyendo Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Hebreos 11 es el capítulo donde están escritos todos los héroes de la fe. De hecho, el título que aparece ahí son héroes de la fe. ¿Ya? Como me gusta leer porque dicen que leo como youtuber, se van a bancar que vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ponerle bueno y adelantar unos versículos. Bueno, vamos a leer esto con el entendimiento de lo que Dios quiere mostrarnos como ejemplo de gente real, escrita en la Biblia, que también tuvo situaciones, así como usted las tiene y así como yo las tengo, situaciones, amén. Hebreos capítulo 11, y a los de multimedia voy a saltarme algunos, y cuando me salte voy a decir el número y ahí lo van saltando. Bueno, versículo 1 dice, ahora bien, un versículo muy conocido, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la seguridad de algo que esperas. ¿Estamos bien ahí? Pero esa seguridad de algo que esperas está fundada en algo que pasó. Si no estuviera fundada en algo que pasó, sería solamente esperanza. Pero la fe, voy a hablar un poquito más de esto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convicto, estar preso por algo que no se ve. Dice, aquí comienza a hablar de todas esas personas, versículo 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Versículo 3, está bueno esto, por la fe entendemos, diga conmigo, por la fe entendemos. No por tu capacidad entendemos, por la fe entendemos. Por la fe juzgamos todo, por algo consumado que pasó, vamos a hablar de eso. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas que se ven, no fue hecho de cosas que se ven. Aquí está hablando de la vista, siempre está ligado. Versículo 4, por la fe Abel. Versículo 5, comienza a hablar también de Enoc. Por la fe Enoc. Ambos vivieron situaciones difíciles y por la fe, pum, algo pasó. Versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario, escúcheme, si usted quiere agradar a Dios, estamos cantando de agradar a Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Él existe. Amén. Y que es remunerador de los que le buscan. Tú no puedes agradar a Dios sin el entendimiento de su carácter que conoces, que fue dicho, que fue escrito. Siempre nos lleva a algo concreto. Amén. Versículo 7, ahí sí voy a leer un poquito del 7 al 8. Por la fe Noé, siendo, ¿se acuerdan de Noé, el arca de Noé? Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, Dios siempre te advierte de algo que no se ve. Pero si te advirtió, puedes confiar en que aunque lo que no se ve pasará, o Él estará ahí. Amén. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, después seguimos Noé y luego sigue Abraham. Al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo me he encontrado muchas veces que Dios me pide algo y yo quisiera que Dios me dijera, ya, pero ¿cómo va a ser? Ya, pero ¿cómo me vas a sustentar? Dime el 1, 2, 3. Y nunca Dios me ha dicho el 1, 2, 3. Así es que le evito, no le pregunte. Salió sin saber a dónde iba. Porque si Dios te dice el 1, 2, 3, no requiere fe. Solo obedecer ciegamente. Pero si Dios quiere formar tu fe en algo, Él no te va a decir todas las cosas. Y vas a caminar sin ver lo natural, pero viéndolo a Él. Lo mismo de Pedro. Versículo 11, también por la fe, Sara, esposa de Abraham, recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, no al que lo prometerá, al que lo había prometido. Hay un ancla siempre hacia atrás, siempre. Versículo 13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto por la fe y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria, como el apóstol estaba ministrando el reino, esto está hablando de un gobierno, si de verdad busqué una patria propia, habrían tenido oportunidad de volver, pero no, buscaban algo mejor, un reino que todavía no se manifestaba, a Cristo, es decir, un reino celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si bien la nueva Jerusalén, pero estamos hablando de esta ciudad donde habitamos, que es en Cristo. Estaban viendo algo que sabían que Dios lo había prometido y algo estaban viendo que no se veía. Sigue, por la fe Abraham, versículo 19, consideró que Dios era poderoso de levantar de entre los muertos a su hijo, donde él lo volvió a recibir. Versículo 21, por la fe Jacob. 22, por la fe José. 23, habla de Moisés, por la fe. Dice más adelante el versículo 27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Wow, con todo un ejército atrás. Es que es muy fácil leerlo acá. 5,000 años de distancia, es muy fácil leerlo. Yo siempre veía la historia de David y Goliat, y ahora que estamos viendo una serie de David, y ves todo el contexto de pararte frente a un gigante y todo un ejército, y si no la chuntas, van a matarlos a todos. Ya, es que yo siempre decía, no, si yo
yo tengo el corazón de David, yo también le tiro la piedra a Goliat, porque ¿quién es ese para desafiarlo al Dios? Uno lo dice así desde acá. En nuestra casa es súper fácil. En nuestra casa, con nuestra Biblia escrita, está fácil. Pero en ese momento creerle al Señor, wow. Moisés con todo el ejército de los egipcios atrás y llegas al mar y 1,000,000 de personas dependen de ti. No. Y mantenerte ahí firme, como dice aquí, este versículo me encanta, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Dios quiere llevarnos a este nivel de fe, entendimiento, aunque un ejército acampe alrededor de mí, aunque me llegue, aunque me digan, aunque la notificación, aunque el diagnóstico, aunque cualquier cosa, firme como viendo al invisible. Wow. El invisible no lo ve cualquiera. El invisible lo ve a aquellos que tienen fe. Después, más adelante, termina el versículo 32, sigue hablando de algunos otros héroes de la fe. Versículo 32 dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe, sin ver, pero creyendo algo, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. O sea, porque en todo esto pareciera que fuera un discurso solamente de victorias naturales, pero también en la muerte. Las mujeres recibieron a sus muertos creyendo que había una resurrección. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Qué tremendo esto. Versículo 36: otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá. Aquí uno se queja de que ay, me tengo que cambiar de casa. Estos estaban moviéndose de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Versículo 38: de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Versículo 39: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿A qué promesa está hablando? Ellos no vieron el cumplimiento de Cristo. Ellos vivieron antes de la cruz. Usted y yo vivimos después de la cruz. Ellos veían que habría de venir uno y vivieron todo esto. Y nosotros, los lindos, que vivimos después de la victoria de la cruz, que tenemos a Cristo, a mí esto me confronta. Yo no sé si al menos uno de esas cosas yo las haría hoy. Me confronta. Y Dios nos está confrontando. El apóstol Lucas el domingo pasado nos habló de la radicalidad del reino. ¿Y por qué creo que Dios está trayendo esta palabra? Porque todos los días tú vas a vivir situaciones donde tienes que ser radical. ¿En quién pones tu mirada? Radicales. Ellos no recibieron la promesa porque Dios había provisto. Ve el versículo 40: Dios había provisto algo mejor para nosotros. Si ellos esperaban algo que Dios había prometido, ellos esperaban que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. De eso se basaban. Ese era su versículo. Dios lo dijo a Adán. Dios se lo dijo: va a llegar una persona
que va a aplastar la simiente. Ellos vivían creyendo que eso se iba a cumplir, y nosotros vivimos sabiendo que eso ya lo cumplió. Y nuestra fe en lo que viene se basa en que Él ya cumplió. Muy distinta fe. La que ellos tenían estaba sustentada en algo que Dios dijo que sucedería. Nosotros está sustentada en un hecho consumado. Muy distinto. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y solamente para acabar esta parte de Hebreos, porque si viene Hebreos 11, en la división que se hizo, termina ahí. Yo creo que termina más en Hebreos 12, del 1 al 3. Dice: por tanto, con todo esto que dice, de todo este historial de personas que hicieron cosas tremendas, que caminaron como viendo el invisible, nos dice el apóstol, bueno, el escritor de Hebreos probablemente fue Pablo, no se sabe quién es. En Hebreos 12, capítulo 1, dice: por tanto, nosotros, nos dice nosotros, después de todo este currículum de fe, por tanto, como nosotros hoy tenemos una gran nube de testigos, todos estos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Quiero aquí hacer una pausa porque es muy claro lo que es el pecado. ¿Qué es el peso? Cuando yo les hablaba de todo esto que estaba Pedro estaba en medio de la tormenta le envolvió. Jairo hace tiempo habló cómo estando en la barca, esta tormenta y el mar tiene que ver con el presente siglo malo, el mundo, el sistema de este mundo. Es un peso para los hijos de Dios, ¿o no? Totalmente. Todo lo que nos sucede naturalmente es un peso para nosotros, porque fuimos hechos hace cortocircuito, porque nosotros somos espirituales. ¿Y qué peso es? Que es un sistema operativo y constantemente hay un bombardeo de que pienses como piensa el mundo, de que te muevas como mueve el mundo, de que no tengas fe. Es un peso que nos envuelve, el presente siglo malo. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿O no? Nos envuelve fácilmente los problemas de este mundo, las circunstancias, los temas, todo. Y corramos con paciencia. Alguien que puede correr con paciencia es alguien que no está afanado. Alguien que corre con paciencia la carrera es alguien que la está corriendo como viendo al invisible, no como viendo las circunstancias. La carrera que tenemos por delante, puestos los... Y si les quedaba duda, versículo 2, si les quedaba duda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de esto que llevamos todo un capítulo hablando, de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, porque es el autor y consumador de la fe. Y luego habla de la cruz. Y es porque ellos tenían fe en que llegaría a la cruz, que aplastaría la cabeza de Satanás, el autor. Y para nosotros también fue el consumador en ese momento. O sea, nosotros ponemos los ojos en Jesús y se realza, se reafirma que no es ponerlo en un Jesús abstracto. Es en el momento donde Él consumó la fe que todos los héroes tenían y la hizo para nosotros, donde nosotros podemos confiar en ese Cristo crucificado. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque hay un Jesús natural que la ciencia, los historiadores no tienen problema de hablar del Jesús natural. Los griegos, mi cuñado que estuvo en Grecia, que tenemos ahí algunos pastores, el pastor Damián Felice de la iglesia de Valparaíso, hijos espirituales en Grecia, él nos contaba que hay museos donde dicen: aquí fue donde Pablo dio este discurso, en Grecia. ¿A qué voy con esto? Que no se trata de creer que hay un Jesús histórico,
No hay problema. Las religiones lo creen. Los mormones lo creen. Toda esta onda que está ahora en Europa de los musulmanes. Existió un Jesús, está bueno. El tema y el punto de diferencia de nuestra fe no es en el Jesús histórico, es en el Cristo vencedor, el autor y consumó la fe en un hecho concreto que hoy vivimos y hoy manifestamos. Nuestra fe se basa en una victoria. Nuestra fe se basa no en que Él vencerá. Dice que tenemos un ancla firme que ha traspasado el velo. Nuestra ancla está en un hecho consumado. Por eso yo puedo caminar viendo lo invisible. Ellos caminaban porque decían, alguien llegará y aplastará la cabeza de Satanás. Nosotros ya sabemos que alguien ya la aplastó. Pero esto me confronta totalmente, porque si estas personas hicieron esto y nosotros los lindos, yo con un dedo de Luciana andaba complicada. Y Dios también me habló esto, porque el siguiente martes me llega una llamada donde me hablan de dos de mis hijas y me dan un informe así, pero del diablo. Del infierno mismo me dieron un informe. Y al final que si iba a estar en ese colegio, que si no va a estar en el colegio, que si sí, que si no. Me trajo angustia, lo conversamos en la casa y le decía, toda esta locura. Y al día siguiente yo venía con todas las emociones de madre. Porque cuando se meten con tus pollitos, no sale así, pero tremendo. No hablaré más porque sale la carne de ustedes. Y dice toda esta parte, Señor, y entregándolo, viviendo. Y yo decía, Señor, yo solo necesito que sea miércoles en la mañana, que tenga un tiempito de poner alabanza, de orar, de llorar contigo, Señor. Y lo que Dios me hablaba era, eres débil, me necesitas a mí. Oh, Señor, te necesito, no sé qué hacer. Está bueno no saber qué hacer. Está bueno, es bueno no saber qué hacer. Pero como les digo, no soy un superhéroe, todavía no he llegado a ser, no estoy todavía en Hebreos 11, todavía no me ponen ahí, estoy tramitándolo. Y de repente me llegaba de nuevo la angustia. Oh, es como Pedrito, yo veía la tormenta, ay me hundo, ay Señor, ay me hundo, ay Señor, así todo el rato, todas las semanas así. Y Dios me recuerda algo que yo le había ministrado a una hija espiritual, a una persona que se estaba quejando y estaba completamente amargada por un tema natural. El tema era que no le gustaba, no sé, su casa. Si hago lo más no quiero que anden pensando, ya sé quién fue. Su casa, no le gustaba el piso de la casa. Y quería cambiarse de casa porque estaba chato del piso de la casa. Y yo digo, ya llevas cuántas mudanzas, ¿viste? Ya, el piso de la casa. Y a mí ya me entró como un celo santo. Un celo santo consumidor. Y yo le digo, ¿qué? Te tengo que confrontar fuertemente, así es que prepárate. El pastor Esteban Briones acaba de tener a su bebé en la India, en medio del polvo. Van a iglesias donde no tienen ni piso, cero cosas higiénicas. Y tú te estás quejando del piso de tu casa, que más encima era lindo, mejor que el mío era. Oh, un celo santo. Y bueno, fue una confrontación, el Señor quebrantó. Señor, soy mujer pecadora, ¿viste? Y yo me veo tiempo después, 2 semanas, unas semanas después, viendo que si mi hija, que si el colegio, que si que si el otro, que si la rechazaron, que si esto, que... Y Dios me dice, ¿te acuerdas lo que le ministraste a esa persona hace un tiempo? Sí, Señor. Bueno, Esteban tiene a sus hijos en un colegio de la India. Que no tiene piso, lleno de hindús, otro idioma. No dije nada, Señor. Le dije al ángel, ¿puede borrar la oración? Con esto quiero decirles que es tan
fácil quitar nuestra mirada y poner nuestra mirada en problemas que son, discúlpeme la palabra, estúpidos. Porque todos sus problemas, todos los problemas de usted, los míos, todos los de acá, son estúpidos. O sea, aquí está hablando de gente que tenía ejércitos y se estuvo como viendo el invisible. No, es que yo no sé si mi hija, no, es que yo no sé si mi hijo, no, es que yo no sé si va a volver, no, es si las drogas, no, es si la deuda. Bueno, espero que Dios le recuerde, Esteban está en la India y tú andas ahí. Es una forma de confrontar hermosa el Espíritu Santo. Todo el sistema de este mundo te va a dar diagnósticos que no son proporcionales a la victoria de la cruz. Cristo es suficiente también para el dedo de mi hija, es suficiente. Cristo es suficiente para el colegio, el tema, las cuestiones, no sé, médicas, no tengo idea de mis hijas, es suficiente. Cristo es suficiente para tu deuda que puedas, es suficiente. Cualquier tontera que tengamos es suficiente. Pero el sistema de este mundo, mira, la prueba es esta: tú vas con tu compañera de trabajo y le cuentas tus problemas, no cristiana, ¿qué te va a decir? No, qué difícil. No, qué difícil, ¿sabes qué? No consíguete un crédito, yo tengo una amiga que puede sacar y podemos mover, y yo conozco a alguien en ese hospital, natural. Y tú te envuelves en esto. Yo sé que a todos les ha pasado, ¿o no? No me dejen. Y tú te envuelves en esto. ¿Cuál es el resultado? ¿Estás mejor? No, tienen que ir piden licencia psiquiátrica, porque ya mal, ahora terminaron mal. El sistema de este mundo, lo que sucede en el plano espiritual, todo te está llevando a que no veas a Cristo y pongas tu mirada en cualquier otra cosa. Y cuando pones tu mirada en cualquier otra cosa, también es porque estás viendo demasiado grande un problema que no es problema para Dios, pero lo vas a seguir viendo grande siempre y cuando te mantengas viendo el problema. La tormenta es terrible. Era terrible para Pedro, pero tenías enfrente al creador del universo, al creador de la tormenta. Estás preocupada por una tontera, cuando tienes enfrente al creador. Todo va a conspirar para que veas tu problema. Todo va a conspirar para que te hagas la víctima de tu triste historia, porque mientras eres la víctima, tú te ves a ti mismo. Lo que me hicieron, pero no ves lo que Él ya resolvió. No, lo que me hicieron, lo que yo estoy viviendo, mi terrible problema, mi terrible todo, conspira para que no le veas a Él. Yo siento que fue tan profético, porque eso hablamos gran parte del tiempo en la escuela del Nuevo Pacto, y salimos y cantamos: Señor, te contemplo a ti, Señor, te veo. Estábamos en una nube ahí viéndolo. Jairo me dice: yo sentí tan fuerte que si algo pasaba, caía un meteorito y yo estaba en ese momento, yo no veía el meteorito. O no, los que estuvimos en la escuela, fue un tiempo tremendo. Pero salimos y llegaron las noticias. Y si no te han llegado, te van a llegar. Porque todo es un ataque del sistema de este mundo para que te pongas tú en el centro. Todo. ¿Por qué es esto tan relevante? Porque cuando le vemos a Él, podemos honrarlo. Yo nos estaba hablando de la honra, ¿no? Jairo lo hablaba ahora. Y cuando tú le puedes ver, lo puedes honrar. Gracias, Señor, y lo celebras. Pero lo que no honras y lo que no celebras sale de tu vida. Jairo lo predicó esa vez, esta canción del salmista Alejandro Fernández: me dediqué a perderte. El salmista, eso lo dijo él, yo no estoy citando lo que él dijo. Pero viste, en esta parte natural, perdió su matrimonio. ¿Por qué? Porque me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, ¿no? Se familiarizó y lo perdió. Eso mismo pasa en lo espiritual. Cuando tú
pierdes la honra y la atención de Dios y la celebración de Dios, pierdes el disfrute. Y ese lugar es sustituido por todo tipo de temas ansiosos, de angustia, de tristeza, de derrota. Por eso Dios está recuperando que le veamos a Él, para poderlo honrarlo. Y Jairo decía ahora, el Señor estaba aquí y no me había dado cuenta, el Señor está en mí, el Señor, hay una obra consumada, una victoria tremenda y no me he dado cuenta. Y si tú no te das cuenta, tú no puedes honrar la victoria de la cruz. Y si tú no honras la victoria de la cruz ante cualquier situación, tú no vas a poder decir, Señor, gracias, porque esto está resuelto. Y si no lo resuelves, nadie me puede robar el gozo. No sé, tú vas a hacer algo, de un pez van a sacar la plata, no sé, Señor. Gracias, Padre. Pero lo contrario sucede cuando tú no celebras, cuando tú no lo ves, no hay honra, es una espiral para abajo. Y el diseño de Dios, este es el diseño de Dios, que salgamos de la barca, todos, no solo uno de los 12. El diseño de Dios es que salgamos todos de la barca y todos caminemos sobre las aguas, sobre la tormenta, sobre las situaciones, sobre las cosas del sistema, sobre tu jefe, sobre todo lo que te puede estar sacando. Ese es el diseño de Dios, que caminemos sobre las aguas. Y dime tú, si una persona ve a alguien caminando sobre las aguas, no vas a creer en Dios. Lo digo en sentido figurado, aunque también Dios lo podría hacer. Pero cuando te ven con tremendos problemas, atados, y te ven en paz y en Cristo, y cuando vaya esa semana que el doctor me diga que si me encuentre en paz, voy a decir, oye, esta señora nunca he visto una mamá tan tranquila, y voy a orar ahí por el doctor. Pero ¿no es una locura? O sea, es una locura en lo natural caminar sobre la tormenta, sobre el mar. Es una locura. También sigue siendo una locura alguien cristiano que ha puesto su fe en algo que fue consumado y camina sobre las aguas. ¿Cuál es el tema? Que nadie cree porque andamos viendo lo que no debemos de ver y andamos poniendo nuestra confianza en lo que no sustenta. Nos roba el disfrute. Terrible. Nos roba el disfrute, el disfrutar a Cristo, disfrutarlo a Él, disfrutar su paz. Yo después de que ya dije, descansé, cuando el Señor me arrependió, Esteban está con sus hijas en la India. Se lo entregué al Señor y luego, lo bien que se siente. ¿Sabe también qué nos pasó en algunas de esas caídas? Que bajaba, que subía, que bajaba, que subía, que me ahogaba el pie, que subía. Jairo me dice, amor, vamos a adorar a Dios. Ya, Señor, vamos a adorar a Dios. Y toda mi angustia, porque uno siente la emoción, es real. Vamos a adorar a Dios. Pusimos adoración y tangible. Tangible. ¿Y qué fue lo que hice? Puse al Señor, lo glorifiqué, lo vi a Él. Ay, Señor, tú vayas a hacerlo, listo. Y si no lo haces. Yo pensaba, mi hija Luciana debía estar muerta. Hace como unos 2 años casi se nos ahoga. Digo, Señor, tú la sustentas. ¿Cómo no vas a estar en esas cosas, Señor? Adorarlo, verlo ahí. Es un disfrute, una vida viéndolo a Él. Es un disfrute. Con esto quiero ir cerrando, solo como una historia. No voy a leerlo porque ya leí mucho. Ya leyeron todo su cuota de lectura hoy. El hijo mayor, en la historia del hijo pródigo, que me gusta que no es la historia del hijo pródigo, es del padre amante, el padre que espera a sus hijos. Había 2 hijos, ¿recuerdan esta historia? Uno que se fue, se gastó la herencia, después regresa. Porque se acuerda, dice, yo sé que mi padre vuelve en sí, me puede hacer como alguno de sus jornaleros y voy a vivir mejor mínimo con eso. Y está el otro hijo que está en la casa, que luego se enoja, ¿recuerdan? Se enoja porque dice, se gastó toda la plata en prostitutas y ahora le estás matando el becerro gordo, le estás dando una fiesta y ahora le estás dando el mejor vestido y ahora esto. Y este hijo mayor que estaba en la casa, Jesús, el padre le dice, pero hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. Todos los corderos eran suyos. Los mejores vestidos eran suyos. Pero estaba en la casa y no lo disfrutaba. Estaba en la casa y no lo veía. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, le dice en el versículo 31 de Lucas 15. Pero él no lo vio. Le dijo el padre, nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos.
todos los cabritos eran suyos. Es un hecho. Él era el hijo de un hombre rico. Era su posición. Y aún así, era posible que él no hubiera disfrutado ni siquiera de un cabrito. Nosotros fuimos hechos hijos de la riqueza misma. Nosotros fuimos hechos hijos del creador del universo. Y podemos no disfrutarlo. Somos hijos de Dios y nos alarmamos cuando otras personas reciben. No, nosotros tenemos que gozarnos. Porque cuando te sabes hijo, te sabes dueño, te sabes heredero, sabes que lo ves a Él, tú disfrutas y quieres que todos disfruten. Amén. Necesitamos experimentarlo a Él, verle a Él en todas las circunstancias y restarle valor a lo que Dios no le ha dado valor. Porque Dios solamente le ha dado valor a una cosa: al sacrificio completo y suficiente de Cristo en la cruz. Nada más, nada menor que eso. Con nada menor que eso nos podemos conformar. Quiero que terminemos con esta porción de la escritura. Termino Hebreos capítulo 6, del versículo 13 en adelante. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿se acuerdan que les decía que sale tu tierra a un lugar que yo te mostraré que no ves? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, o sea, confía en mí, yo juro por mí mismo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, nosotros, la inmutabilidad de su consejo, Dios hizo un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos sido acudidos para asirnos, para tomarnos, para afirmarlos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Siguiente versículo: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En esta porción dice que Abraham confió en que Dios había jurado por sí mismo una promesa, y dice que alcanzó la promesa por la fe, porque él vio a Cristo por la fe. Nosotros podemos descansar en que lo que Dios dice es verdad. Nosotros podemos descansar en que la obra consumada de la cruz es un hecho, y que es imposible que Dios mienta. Amén. Y que cielos y tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Tenemos un ancla firme. No lo que la pastora Jessica les está diciendo, sino a quién yo estoy apuntando. De dónde usted se puede tomar, de dónde usted, su fe se ancla. Su fe se ancla en donde fue firmado un pacto eterno, en la cruz de Cristo. Su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre todas las cosas que pueden presionarte, sobre la enfermedad, porque Él venció la muerte. Amén. Esa es nuestra ancla. Cielos y tierra pasarán, pero nosotros podemos verle a Él en victoria. Podemos poner nuestra mirada en Él. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. Sabemos que Él, porque ya lo dijo, lo va a hacer. Porque Él ya dijo que hay un gozo abundante, lo tenemos. Porque Él ya dijo que Él está en control, lo tenemos nosotros. Es algo mucho más profundo. Dios tiene que revelarnos por su Espíritu
para que nuestros ojos puedan verle y caminemos como viendo el invisible. Y ante cualquier situación, cualquier tormentita que experimente, puedas saber que no hay forma de vencer la tormenta más que solamente poniendo nuestros ojos y nuestra fe en alguien que venció. Y cuando usted haga eso, va a comenzar a caminar sobre las aguas. Los temas de insomnio, de angustia, de ansiedad, no, chao. Y si siguen ahí o si no siguen, yo le estoy viendo a Él. Necesitamos ese nivel de entendimiento de fe, amén. ¿Le parece que pueda cerrar ahí sus ojos donde está? Y con completa vulnerabilidad, que le pueda decir: yo necesito verte. Señor, te pido perdón cuando he visto más la tormenta que a ti. Señor, porque tú me has dado una fe, un nivel de entendimiento mayor, un nivel de entendimiento mayor sobre las cosas que estamos pasando. Tú me haces libre de las tormentas de este mundo, Señor, porque tú consumaste todo en la cruz. Hoy podemos verte, Señor, porque tú venciste, Dios. Nuestra fe no está en algo que vendrá, es algo consumado. Y porque tú venciste, Señor, porque tu palabra es verdad y es imposible que mientas, Dios, hoy pongo tu mirada en ti, mi mirada en ti, Señor. Y tú me llevas a caminar por sobre lo imposible, por sobre todo que la gente natural dice: eso es imposible. Señor, tenemos que experimentar una fe radical, unos ojos radicales. Señor, tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Señor, tú no eres un médico, tú eres un Dios creador. Tú no sanas mi corazón, tú me diste un corazón nuevo. Tú no sanaste mis ojos, tú me diste ojos nuevos que te ven a ti, con la habilidad de ver y caminar como viendo el invisible. Padre, esto es para nosotros hoy, no es para los héroes de la fe, es para nosotros. Es para nosotros, Señor, es para nosotros. Dile: es para mí, yo camino viéndote. Yo no quiero esperar que las circunstancias cambien. Yo quiero verte a ti en medio de la tormenta. Y si tú la calmas o si no la calmas, mi alma estará en calma, porque te veo a ti. Porque te veo a ti, Señor. Padre, que salgamos de la barca, que dejemos de ser tal vez cristianos que están en la comodidad, viviendo con angustia, con miedo. Señor, y fijemos nuestra mirada, salgamos de la barca y te creamos en las cosas grandes. Te creamos en las cosas grandes, Señor. Que tú estás en control, que tenemos un fin, que hay buenos planes, que fuimos incluidos en los tuyos. Vuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Vuelve este momento santo, no me quiero ir. Busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti.
bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, nada más, nada bastará. Templo a ti, mi Dios, oh Rey. Te contemplo a ti, mi Dios, oh Rey. Yo te contemplo a ti, mi Dios, oh Rey. Yo te contemplo a ti, mi Dios, oh Rey. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él. Si todos podemos levantar nuestras voces, no necesitamos. Vamos a cantar esto, nada más. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él.
una vez más. No necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Gracias, gracias Padre, gracias Padre. Gracias Señor, gracias. Te podemos llamar Padre porque somos hijos y te llamamos también Señor porque somos también colaboradores de tu obra. Tú eres nuestro Señor, dueño de todo. Te amamos, te amamos, te amamos Señor, te amamos. Te bendecimos Dios y oramos para que sea tu Espíritu Santo todos los días, en cada momento, recordándonos tu victoria y cada vez teniendo un mayor entendimiento de lo que significa tu victoria, todo suficiente. La vida que portamos en nosotros, todo suficiente, Señor. Que todo pierda valor por causa del incomparable valor de ser hallado en ti, de conocerte a ti. Padre, somos agradecidos, te honramos y como somos agradecidos queremos vivir honrando tu victoria, honrando tu vida en nosotros, viéndote a ti, experimentando una fe sobrenatural y un gozo y una confianza y una paciencia que no proceda de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oramos. Amén y amén. Señor, te damos un aplauso. Hola a todos y muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Y si lo fue así, te invito a que lo puedas compartir con tus familiares, con amigos y a quienes creas que también le pueda ser de bendición. También te invito a que te puedas suscribir y que le puedas dar like para que nos ayudes a crecer y que esta palabra pueda llegar a otros. Nos vemos.